Muy buenos días. Hoy es un domingo alegre para estar acá en sintonía de Voces de Vanguardia. Le damos la bienvenida a este espacio, así que muy bienvenidas sean a todas y muchísimas gracias por compartir ese domingo en esta mesa tan importante que hoy tenemos un título muy especial y se llama Escribir con inteligencia artificial. ¿Es herramienta o desafío? Como sabemos, ¿verdad? Todos los que escribimos sabemos lo que significa escribir desde el alma, crear. Es no solo un texto, sino que son palabras que vienen de nuestra alma, decir, aquí estoy, son memorias, es un acto de presencia, es de resistencia, de amor, de compasión, pero hoy esa creación se comparte con algo nuevo, la inteligencia artificial. Un algoritmo puede escribir o solamente nos va a complementar o nos desplaza. ¿Es una ayuda o es una amenaza? Estas preguntas pensábamos que podrían ser futuras, pero no. Estamos en la era digital y por eso necesitamos actualizarnos y tanto como autoras de vanguardia necesitamos estar presentes en esta conversación. Y hoy vamos a explorar este papel de la inteligencia artificial en la escritura desde tres ángulos claves, desde su impacto en la creatividad y la autoría, los desafíos éticos y de autenticidad, y finalmente si la inteligencia artificial es una herramienta que empodera o un desafío que amenaza. Y por eso nos están acompañando en esta mañana tres mujeres con visiones muy valiosas, desde el teatro, la fotografía y claro, por supuesto, la escritura, ¿verdad? Y el periodismo. Así que este espacio es tu espacio y es para que puedas abrir tu mente, para que puedas abrir tu corazón y para escucharte, para cuestionarte y así poder construir una mirada más crítica y consciente. ¿Cómo podemos utilizar esta inteligencia artificial? Y para darle paso a esta mesa redonda tan importante, hoy estamos con tres maravillosas mujeres y vamos a darle la bienvenida primeramente a Graciela Mila. Ella es desde Montevideo, nos está escuchando. Ella es doctora en diplomacia, escritora, ganadora de varios premios literarios nacionales e internacionales. También tiene tres libros publicados como Cosmopolita, obra que conjuga poesía con fotografía, y la novela El alquimista de Praga, y el libro de cuentos, historias mágicas más allá del tiempo y del espacio. También es participante de antologías nacionales e internacionales. Es además fotógrafa artística, habiendo perfeccionado estudios en Italia, en Francia, y es además fotógrafa artística y también ha recibido varios premios internacionales. Sus obras fotográficas han sido expuestas en los 5 continentes. Es miembro de CIASAR, Cámara Internacional de Escritores y Artistas, representando a Uruguay a esta institución. Damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, Graciela. Muchas gracias, Marina, por tu presentación. Es un gusto enorme estar hoy en esta mesa y con estas talentosísimas panelistas. Así que todo mi agradecimiento, autoras de vanguardia. No, gracias a ti. Y seguimos con esta mesa tan extraordinaria y vamos a continuar con Nisa Todaro Glaciani. Ella es escritora, periodista y guionista uruguaya. Ha publicado sus obras en países como España, México, Rumanía, Argentina, Chile, Inglaterra, Puerto Rico y Uruguay. Su producción abarca tanto prosa como poesía y ha sido incluida en diversas antologías internacionales, siendo reconocida por su profundidad y sensibilidad con traducciones al rumano. Coordinó 3 antologías bilingües en Rumanía y fue co-conductora de programas radiales sobre arte y cultura.
y actualmente es CEO editora de la revista literaria Sentires. Además, forma parte de la comisión directiva de la Asociación Uruguaya de Escritores y ocupa la gerencia general de autoras de vanguardia. Así que bienvenida, Nisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marina, por la presentación y por la invitación a esta mesa redonda de autoras de vanguardia que comparto con estas dos escritoras extraordinarias. Muchísimas gracias. Y ahora le damos la oportunidad a Juanina Alexandra Robles, que nos está escuchando desde la Isla del Encanto. Ella es profesora, dramaturga, cuentista, ensayista, doctora en educación, en diseño curricular en español, con estudios literarios y en teatro. Posee estudios a nivel de maestría y bachillerato en humanidades, arte, filosofía y letras en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río de Piedras. También ha publicado en el 2014 La aventura de hacer teatro, y en el 2024 el cuento 4224. También forma parte de la antología Cuento en Cuatro Pasos y actualmente se encuentra en proceso de publicar su obra teatral Godot ya llegó. Pertenece a la organización Autoras de Vanguardia y, y también el Cine Tintero Catracho. Así que te doy la bienvenida, Juanina. Saludos a todos. Gracias a esta plataforma de autoras de vanguardia para discutir un tema tan importante con insignes escritoras latinoamericanas. Gracias, gracias. Y no, gracias a ustedes por compartir este espacio que todos, me imagino que todas las personas que nos están escuchando están ya con su tacita de café listos para escuchar este importante tema, ¿verdad? Que como escritores vamos siempre con la vanguardia y es tiempo de aprender. Y vamos, como lo dije al principio, vamos a hacer una primera ronda de preguntas y que sabemos que muchas veces confundimos la productividad con la creatividad. Y ahora con esta inteligencia artificial escribe cada día más rápido. Y la pregunta es, ¿a qué ritmo queremos seguir creando nosotras? ¿Desde la urgencia o desde la autenticidad? Y acá vamos a hacerle la primera pregunta a Juanina como guionista. ¿Puede la inteligencia artificial se considera legalmente autora de una obra? ¿Qué dice la ley sobre los derechos de autor cuando una creación proviene de una inteligencia artificial? Mira, a la primera pregunta siempre hay que escribir desde la autenticidad. Y pues las leyes de autor lo que dicen es que el autor de una obra, de un escrito, es el que lo genera y el que lo redacta, el que lo escribe, tu estilo, estructura, escoge las palabras que va a decir. Entonces, si es una obra de teatro, en este caso que me preguntas específicamente, y tú de momentos estructuras la idea, pero los diálogos los escribe la inteligencia artificial, pues ella es la autora, no tú. Así que eso implicaría falta de autenticidad porque la persona, aunque sea artificial, que me dio en su cerebro cómo construir el texto, fue otra persona que no eres tú. Y las leyes de autor siempre dicen que el autor es el que redacta, el que genera el texto. Por eso es bien importante mantener la autenticidad como autor y generar nosotros mismos los diálogos y los textos, porque si no violaríamos las leyes de autor. Y gracias, Juanina, por esa respuesta que venimos a darle desde el principio, ¿verdad? Que esa es la primera ley, ¿verdad? Que no se acepta, tiene que ser uno, ¿verdad? Y también una ley tiene que ser algo físico. Y seguimos con la segunda pregunta para Graciela como fotógrafa y escritora. ¿Qué define a un autor auténtico en la era de la inteligencia artificial? ¿Es la idea original
la intención, la experiencia vivida o la capacidad de conectar emocionalmente con el lector. No es la intención, no es la temática, y sí esa conexión muy especial que tiene el escritor al transmitir con sus textos y poder generar esas emociones en el lector. Eso es para mí el rasgo distintivo que tendríamos para decir si una obra es auténtica o no. Pero vamos a hacer, vamos a profundizar un poquito, porque no todos los textos son iguales. Nosotros podríamos diferenciar, por ejemplo, entre lo que es un ensayo y lo que es una poesía. Ahí es mucho más sutil la diferencia y el poder verificar si realmente el texto es auténtico o no. En el caso, por ejemplo, de un ensayo, que es la forma literaria que vamos a decir tiene menos recursos estéticos. Ahí es más fácil poder realizar una especie de obra, de ensayo, con inteligencia artificial. Ahí podría llevarnos a engaño y pensar que esto puede ser original. En cambio, en la poesía, que es la forma más pura, que utiliza más recursos estéticos, ahí es muy difícil hacerlo mediante la inteligencia artificial. Y yo voy a hablar después, posteriormente, de un experimento que realizamos con algunos autores, algunos poetas, para demostrar esto. ¿Y qué pasa en cuanto a la creatividad visual? Bueno, allí no vamos a negar que la inteligencia artificial ha sido una revolución en la parte de las imágenes y ha generado y genera imágenes y videos de una calidad extraordinaria. Pero ¿eso significa que es creatividad? ¿Significa que es autoría de una persona? Obviamente que no. Así que bueno, esto lo vamos a discutir más adelante en otra parte de la charla. Muchísimas gracias, Graciela, y seguimos conversando, ¿verdad?, de este tema tan importante. Y ahora es el turno de nuestra querida Nisa. Ella es periodista y escritora, ¿verdad? Y ella tiene una experiencia, ha escrito cuento, ficción, novela, y te voy a hacer esta pregunta, Nisa, desde tu experiencia como autora de ficción. ¿Crees que la inteligencia artificial puede desarrollar una creatividad capaz de construir mundos, personajes, incluso emociones que realmente conmuevan al lector? ¿O sigue siendo la vulnerabilidad y la imaginación humana de lo que la vida auténtica a una historia? Gracias, Marina. Bueno, mira, desde mi perspectiva, creo que la inteligencia artificial genera historias interesantes, pero la creatividad profunda y auténtica que conmueve realmente al lector sigue siendo un territorio reservado para la imaginación humana. La inteligencia artificial analiza y aprende los patrones narrativos de grandes textos, y eso permite crear personajes con coherencia, pero, sin embargo, la capacidad para crear emociones genuinas y tocar la fibra de las personas, como el dolor o la esperanza, solo la puede realizar un ser humano que ha tenido experiencias y vivencias personales. Porque los escritores tenemos la capacidad de volcar en nuestras historias no solo nuestros conocimientos sobre el tema, sino las habilidades literarias y las emociones para hacer que esa historia llegue al lector. La inteligencia artificial es capaz de generar tramas y personajes, sí, pero no, por cierto, están bien estructuradas esas tramas y personajes que hace, pero no puede comprender las emociones de la misma forma que lo hace un humano. La inteligencia artificial puede ser, es una ayuda, es una herramienta para en la creación literaria, pero no tiene la capacidad de experimentar la emoción que le da la autenticidad a la obra literaria. Y resumiendo tu pregunta, Marina, la vulnerabilidad y la imaginación humana sigue siendo esa fuerza que impulsa
y está detrás de la ficción que conmueve de manera profunda. Muchas gracias. Me encanta, sobre todo la fuerza de la autenticidad, ¿verdad? Gracias, Nisa, me encantó tu respuesta y vamos a darle ese toque como una otra pregunta que se la quiero hacer a nuestra querida Juanina, que es como dramaturga. ¿Qué diferencia encuentras entre una creatividad genuina y una historia generada con la inteligencia artificial? Una de las cosas que yo le comento a mis estudiantes de literatura es que una computadora es un procesador de palabras, es el que procesa el lenguaje. Y el lenguaje es el poder del ser humano. Por eso, cuando la inteligencia artificial está procesando tu escrito, tú has dejado de pensar para que piense por ti la inteligencia artificial. Y esto no es tan solo peligroso como para defender las leyes de autor, sino que también es peligroso porque puede eventualmente involucionar nuestro pensamiento. ¿Por qué involuciona? Porque lo dejamos de utilizar, dejamos de estimular, y eso, como habíamos conversado, tiene que ver con la neurociencia. La neurociencia ha establecido que nuestro cerebro tiene zonas donde trabaja la matemática, el lenguaje materno, el lenguaje aprendido, lo motor, lo intra y lo interpersonal. Entonces, si nuestras zonas cerebrales las dejamos de utilizar y desplazamos nuestro poder de pensamiento, que es a través de la escritura y la oralidad del lenguaje que tenemos diferentes naturales, no tan solo estamos dejando de ser creativos y auténticos, sino que estamos involucionando culturalmente y en pensamiento. Por eso es tan importante revalorar el punto de vista con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede sustituir nuestro poder y nosotros dejarlos de tener. La creatividad es la capacidad que tenemos de ver diferente las cosas, de la capacidad que tenemos de romper el status quo y ver las cosas de una manera nueva y transformarlas. La inteligencia artificial siempre usa un banco de datos que saca de humanos anteriores. Por eso, no desplaces tu poder de creatividad a una inteligencia externa. Utiliza tus propias capacidades. Interesante. Como la neurociencia, ¿verdad? Es la que nos avisa también cómo estamos creando, será personas robóticas sin sentimientos o qué es lo que estará pasando. Y a continuación, Graciela nos estará respondiendo esta pregunta donde crees que la inteligencia artificial aporta ese valor en el proceso de escritura y dónde ves tú esas mayores limitaciones. Muchas gracias, Marina. Acá retomo un poco lo que dice Juanina, lo que bien expresó, y en realidad, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una copiadora, una recopiladora de datos. Entonces, no podemos aceptar que una creación, tanto artística como literaria, sea una recopilación de datos. Por eso tenemos que hablar de una palabra muy dura, que es el plagio en el ámbito literario, y también tenemos que hablar de lo que es la copia de estilos, porque puede ser que no necesariamente se copie un texto en sí, pero sí el estilo del autor. Entonces, ¿qué va a involucrar eso? Va a involucrar una copia de sus expresiones, quizás hasta una copia de palabras determinadas que pueden marcar el estilo propio de ese escritor. Entonces ahí estamos hablando de un plagio. Por lo tanto, la inteligencia artificial no es auténtica y no va a generar tampoco esos sentimientos que hablábamos en la pregunta anterior,
Y lo mismo va a suceder con el arte. El arte. Vamos a poner un ejemplo muy claro, muy característico. Por ejemplo, vamos a escoger un pintor. Yo en este caso voy a hablar de Klimt, Gustav Klimt, que todos lo conocemos. Conocemos sus figuras estilizadas, sus ocres, sus manchas imágenes. Bueno, si nosotros lográramos mediante un prompt, que es la indicación que nosotros le damos a la inteligencia artificial para que genere algo, en el caso de va a generar una imagen, ¿qué va a suceder? Que nos va a llevar a error, nos va a inducir a confusión, porque nosotros podemos llegar a creer que esa obra es del autor, es de Klimt, y no lo es. Entonces, acá también hablamos de plagio. Cuidado con la inteligencia artificial. Voy a dejar planteado esto y vamos a volver a considerarlo en la última parte. Muchísimas gracias, Graciela. Y entramos a nuestro segundo bloque de preguntas. Y cuando hablamos de ética, ya no solo se trata de lo que escribimos, ¿verdad? Sino de cómo y con qué intención lo estamos escribiendo. Y en este tiempo donde la inteligencia artificial replica voces, estilos e incluso sentimientos, así como lo estaba diciendo Graciela, ¿verdad? Que posiblemente puede ser plagio, nos toca preguntarnos cómo proteger nuestra integridad, cómo poder proteger nuestra voz como autora. Y le vamos a dar la palabra a Nisa, siendo ella una periodista. Nisa, en el periodismo, donde la credibilidad es clave, ¿la inteligencia artificial facilita el trabajo o lo pone en riesgo? Gracias, Marina, gracias. Sin duda que facilita el trabajo, pero en algunos aspectos, porque la inteligencia artificial puede automatizar tareas tediosas como la recopilación de datos, la verificación de hechos, la transcripción de entrevistas. Esto ayuda al periodista a ganar tiempo para poder centrarse en investigaciones más precisas y en la creación de contenidos originales y destacados. También nos ayuda a validar la información de manera más rápida y eficiente. Pero cuidado con esto, porque puede poner en riesgo la credibilidad si no se usa con precaución, ya que la inteligencia artificial carece de juicio y contexto y se podría difundir una información incorrecta o malinterpretada, especialmente si se utiliza para producir noticias a gran escala sin una previa supervisión humana adecuada, y eso podría generar desconfianza en la audiencia, ya que los lectores podrían dudar de la veracidad de la información si no están seguros cuál es la fuente. En suma, la inteligencia artificial facilita el trabajo periodístico, sí, al optimizar ciertas tareas y mejorar la eficiencia, pero también puede poner en riesgo la credibilidad si se utiliza de manera irresponsable. Es importante que el periodismo siga basándose en principios éticos sólidos, con un humano al mando que pueda garantizar la calidad, la precisión y la veracidad de la información. Muchísimas gracias por tu intervención, Nisa. Y continuamos con una pregunta para Juanina. Sabemos que ella trabaja en teatro también y quiero hacerte esta pregunta muy concisa, que tú que eres dramaturgo, ¿usas inteligencia artificial para escribir diálogos o sigue siendo tu obra o pierde autenticidad? No, jamás genero textos utilizando inteligencia artificial. Cuando he utilizado la inteligencia artificial, la he utilizado como una herramienta didáctica, por ejemplo, para crear rúbricas con indicadores bien específicos, que yo soy la que les doy el material a ella, crear los bosquejos curriculares donde se someta la información de las unidades y ella cree las tablas, pero jamás voy a generar textos, ni les recomiendo generar textos a ningún autor,
con inteligencia artificial, porque inmediatamente ya ese escrito no es tuyo. Además que los diálogos humanos, lo ético que estamos hablando en esta ronda, es que nosotros los seres humanos tenemos que en estos tiempos empezar a volver a valorar los principios humanistas en todo lo que hacemos, incluyendo nosotros los autores. Si yo escribo algo, es mío, pero si me lo escribió la inteligencia artificial, no es mío y yo estaría mintiendo a toda la humanidad diciendo yo escribí esto cuando no lo escribí. Entonces, más que un recurso para verlo como hay una herramienta para hacer las cosas más rápido o ligeras, lo que tengo que pensar es que como autores que generamos escritos originales y creativos, no nos podemos ayudar con la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial escribe, va a escribir con la suma algorítmica de los estilos de autores antiguos que sí fueron originales, que pertenecen a la historia de la literatura y crearon movimientos literarios nuevos como el diepalismo, el modernismo, el teatro del absurdo. ¿Por qué tienen esos nombres? Porque un humano creó un estilo nuevo de escritura. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Copiar a toda esta información histórica y crear un estilo diciendo que es tuyo. Entonces el plagio del más plagio del otro plagio del plagio del aquel. O sea que es el multiplagio en un escrito. Así que jamás utilizaré como autora la inteligencia artificial porque me daría vergüenza conmigo misma de estarle mintiendo a la humanidad diciendo que un escrito es mío, que no lo es. Wow, qué información tan auténtica lo que nos has dejado, Juanina, y espero que todos los oyentes, ¿verdad?, tomen nota de este tema tan importante que es la inteligencia artificial, que viene a ayudarnos, ¿verdad? Pero está también hablando de nuestros valores como personas, qué es lo que quieres dejar en escrito como un legado, será como plagio o a través de tu autenticidad. Muchísimas gracias, Juanina. Y para seguir, vamos a hablar también con Graciela. Así que ella como fotógrafa, como artística que es, le haré esta pregunta, que en el arte visual y la escritura, ¿qué ocurre si la inteligencia artificial empieza a copiar estilos? Y ojo a esta pregunta, y los vende como propios. Muchas gracias, Marina. Bueno, vamos a empezar analizando entonces la parte de la escritura y yo les voy a comentar de una experiencia que hemos realizado con un grupo de escritores amigos que nos damos en llamar la pluma verdadera y justamente remitiéndonos a toda esta temática de la aparición de la inteligencia artificial. Con ellos hemos experimentado en cuanto a la creación de poesía con inteligencia artificial. Y nos ha sorprendido muy gratamente en que jamás la inteligencia artificial va a poder generar un texto poético como hace realmente un escritor, una persona. ¿Y esto por qué? ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que el estilo es absolutamente pueril, un estilo infantil, donde sí puede haber una métrica muy simple, donde las palabras que generalmente se utilizan para rimar no tienen probablemente todo el sentido que deberían de tener con el resto de las oraciones, las estrofas están desconectadas unas con otras. Entonces, así como está planteada la inteligencia artificial hasta hoy en día, va a ser muy difícil que se pueda generar un texto poético. ¿Qué pasa en el arte? Ya hablamos del arte pictórico, por ejemplo, pero ¿qué pasa en la fotografía? Que es mi métier y donde yo puedo hablar con mucha propiedad. Obviamente que utilizar inteligencia artificial no es fotografiar.
Como lo dice la etimología de la palabra, la fotografía es dibujar con luz. O sea que para eso necesitamos un instrumento que va a ser la cámara fotográfica, además de las habilidades, por supuesto, del fotógrafo. En este caso, la inteligencia artificial no lo va a suplir porque la inteligencia artificial es simplemente una generadora de imágenes. Simplemente eso, no hay una preproducción, no hay un ojo del fotógrafo, como decimos siempre, que es lo fundamental en la fotografía. Simplemente va a haber una intención y una generación de imágenes donde el autor tampoco va a ser una persona. Así que coincido con todo lo que se ha expresado antes, en que cuidado con la utilización de la inteligencia artificial y adjudicarse la generación tanto de un texto como de una imagen generada con estos instrumentos. Muchísimas gracias, gracias por tu aportación y sabemos, ¿verdad? Ya estamos en conjunto que la autenticidad es lo que denomina y es el que le da valor en esta nueva era digital. Y continuando con nuestro tercer bloque, ¿verdad? Ya vamos aterrizando en este importantísimo tema. Sabemos que vivimos en un mundo acelerado, donde el tiempo parece que se nos termina, no nos alcanza y a veces creemos que la eficacia es lo más importante. Y yo he explorado también el uso de la inteligencia artificial como una herramienta que puede ayudarnos a organizar ideas, estructurar textos y ahorrar el tiempo, ¿verdad? Pero también me pregunto, ¿qué tanto perdemos cuando delegamos ese proceso creativo a una máquina? La inteligencia artificial nos está acompañando o nos está desconectando de nuestra esencia. ¿Qué es lo que queremos decir? Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Herramienta que potencia o atajo que nos aleja? Y quisiera hacerle una pregunta a Anisa. ¿Crees que la inteligencia artificial podría desplazar a los escritores en ciertos géneros o formatos? ¿Y cuáles crees que serían los más vulnerables? Gracias, Marina. Mira, la inteligencia artificial influye en varios géneros o formatos literarios, aunque es poco probable que desplace a los escritores por completo. Sí podría transformar ciertos aspectos de la creación literaria, especialmente en géneros o formatos que dependen de la estructura y de la repetición de ciertos patrones. Los géneros o formatos literarios más vulnerables serían, por ejemplo, el contenido informativo de noticias. La inteligencia artificial ya se usa para generar noticias básicas y de última hora en áreas como deportes, finanzas y datos científicos. Los informes sobre resultados deportivos o ganancias empresariales están basados en hechos y datos accesibles y pueden ser creados rápidamente por algoritmos sin intervención humana, generando un contenido preciso y coherente. Otro formato sería el contenido en medios digitales, los artículos breves como resúmenes, descripciones de productos, blog, sitios web o plataformas de noticias y entretenimientos. Y otro sería libros de no ficción de formato estándar. La inteligencia artificial podría generar libros de no ficción con estructuras rígidas, como manuales o guías, ya que estos requieren recopilación de información y presentación lógica, lo que la inteligencia artificial puede hacer de una manera lógica y fiel. Otros géneros como el romance, los thrillers o ciencia ficción comercial también son vulnerables a la automatización, ya que siguen estructuras predecibles y demandan contenido rápido. De todas maneras, aunque la inteligencia artificial podría generar historias en estos géneros o formatos que les acabo de mencionar, probablemente van a carecer de la complejidad emocional y de la autenticidad que un escritor humano aporta. Los géneros más resistentes, les voy a mencionar brevemente cuáles son los géneros, porque Graciela mencionó uno. Los géneros o formatos
que serían más resistentes a ser desplazados es la ficción literaria, los ensayos y reflexiones filosóficas y, por supuesto, la poesía. Muchas gracias, Marina. Gracias, Nisa, me alegraste el alma cuando dijiste poesía. Sabes que me encanta la poesía y claro, el mejor obra, ¿verdad? El dolor se convierte en una obra de arte y claro, no podemos dejar atrás a nuestra querida poesía y seguimos también continuando, ¿verdad? Ya para concluir, le haré una pregunta a Juanina que al principio pudo hablar un poco de esto, ¿verdad? Pero queremos que nos sintetice en pocas palabras. ¿Qué efecto tiene el uso de la inteligencia artificial para redactar textos en el desarrollo del lenguaje y en los procesos neurocognitivos? Adelante, Juanina. Pues un placer continuar y profundizando un poco más con el tema de que el lenguaje es nuestro poder cerebral. Pero voy a conectar entonces un poco también con la información que nos ha dado Nisa Todaro, que me hace reflexionar algo. Fíjate que nosotros, si delegamos nuestro poder neurolingüístico a una máquina, primero que podemos involucionar como seres humanos en la manera en que pensamos y generamos conocimiento. Y también puede afectar, por ejemplo, cuando le damos el premio Nobel de literatura a un autor. ¿Por qué se lo dan? Se lo dan porque con su generación de conocimiento literario ha creado una nueva pauta, ha creado una nueva manera de ver la escritura, ha creado un nuevo formato, una nueva estructura, un nuevo estilo, una nueva voz narrativa, o ha utilizado combinaciones de voces, ha sido creativo. Por eso se le da premio Nobel de literatura. Si la inteligencia artificial se empieza a convertir en la creadora de ficción, por ejemplo, que va al cine, cuando se dan los premios de cine, ¿a quién se le va a dar? Se le va a dar porque si se observa que la dramaturgia teatral se reconoce por sus autores, no por sus actores, por sus autores. Porque los actores se olvidan en el tiempo, son famosos en su época, pero el que escribe teatro perdura a través de todas las historias y las épocas. Es el escritor de literatura de todos los géneros, el que hace que haya historia de la literatura universal. Entonces, es por eso que no podemos dejar de pensar por nosotros mismos, por tener una herramienta. Si la herramienta se vuelve más poderosa que nosotros, hemos perdido el poder que tenemos de ser únicos en este planeta. Estamos volviéndonos cada vez más primitivos y esto trae muchos peligros que se podrían analizar no tan solo para los literatos, sino para la humanidad en general. Gracias, interesante, Juanina, con lo que nos acabas de decir. Y te haré una pregunta, Graciela, que seguramente, no sé, vas a contestarlo. Si has probado esta herramienta de inteligencia artificial para mejorar textos o imágenes, si te resultaron útiles o fueron limitantes en ti. Muchas gracias, Marina. Bueno, vuelvo a lo que contestaba antes. Hemos hecho esa experimentación en el campo de la escritura, o sea que en ese campo yo creo que la herramienta solamente serviría de repente para una corrección ortográfica. Te diría que hasta ahí tenemos el límite justo y concreto con el cual podríamos ir con la inteligencia artificial. Yo no daría más por ella, ¿no? Más que eso. Y en el campo del arte, específicamente en la fotografía, tampoco vamos a decir que nos va a redituar la inteligencia artificial porque, como hablábamos hoy, simplemente se refiere a la generación de imágenes que pueden ser también una copia de otras ya existentes, y en realidad en la fotografía, que es algo muy creativo,
muy puntual, pienso que no tendría mayor relevancia. En cuanto a que se pudiera utilizar como herramienta, tampoco. Nosotros hoy en día contamos con programas digitales muy fantásticos, como es el caso de los programas de Adobe, que realmente ya con eso, para lo que es la edición fotográfica, la postproducción fotográfica, no se necesita que alguien piense por nosotros y corrija las fotos por nosotros. El verdadero fotógrafo va a tomar la iniciativa de corregir su propia fotografía, de utilizar sus propios programas fotográficos de edición y no va a recurrir a la inteligencia artificial, donde va a tener una injerencia independiente a la creatividad que pueda tener. Así que como herramienta rescato lo que decía Nisa, y va a tener un protagonismo fundamental para aquellas cosas en las cuales no se utilice la creatividad y sea algo más robótico, algo más automático, como el caso de la generación de manuales, por ejemplo. Sí, un manual de fotografía lo podríamos generar mediante inteligencia artificial, el manual de uso de una cámara, por ejemplo, o en qué casos los parámetros fotográficos utilizarlos, pero nada más que eso. Así que, bueno, voy a rescatar solo esa pequeña parte de su utilización. Gracias, Graciela. Gracias a cada una que estuvieron brillantes. Creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy y se los agradezco, y seguramente que los que están escuchando también ya hicieron sus notas, y también quisiera que los que nos están escuchando que pongan en sus comentarios qué les ayudó en esta mesa redonda, y también que pongan esto si es desafío o herramienta la inteligencia artificial. Así que queremos escuchar que ese chat esté pero en fuego, para que cualquiera de nuestras panelistas pueda también aclarar cualquier duda. No tenemos mucho tiempo y sabemos que estamos, ¿verdad? Hoy es domingo y queremos darle ese toque especial a ustedes, de que puedan diferenciar qué valor quieren agregar a otras personas. Y escribir es una rebelión silenciosa, es dejar huella, es sanar. Y por más tecnología que exista, ninguna máquina puede sentir por ti, llorar por ti, cantar por ti, actuar por ti. Y la pluma más poderosa sigue siendo la que escribes desde tu corazón, desde tu autenticidad, desde tu propia esencia. Y hoy, aunque esa pluma se pueda compartir con esta inteligencia artificial, tienes dos opciones y depende de ti elegirla con propósito. Si la usas, no es buena ni mala, solo que pregúntate, ¿tiene valor? ¿Qué valor va a sostener en tu vida? Así que pregunta, experimenta, cuestiona, pero nunca, nunca de los nunca entregues tu voz. Y escribir con propósito sigue siendo el acto más revolucionario. No sé si alguien tiene algo que decir de esta mesa. De verdad, mis gracias, mis agradecimientos para cada una, estuvieron geniales. Gracias, autoras de vanguardia, por estar generando estas discusiones entre autores actuales latinoamericanos que son tan importantes, y mantener esa conexión entre todos estos pueblos, y que nos ayuda a tener una reflexión humana de la literatura. Gracias, creo que es una mesa de alta cultura y gran envergadura. Desde Puerto Rico, muchísimas gracias, Juanina, Graciela, Nisa. Y también, si ustedes han sentido esta mesa redonda de valor, de que quieren conocer a estas grandes autoras, pueden tener también el honor y la alegría de poder compartir en una red de mujeres, de hombres, autores de vanguardia. Porque hoy, si has pedido una señal, esta es tu señal y este es tu momento de que puedas ser parte de nuestra comunidad. Así que puedes unirte a autoras de vanguardia, porque este año es un año para
trascender. Este es tu año que puedas tener tu propósito, que puedas tener muchas oportunidades. Y Autoras de Vanguardia te ofrece 2 oportunidades grandes de trascender. Y puedes participar en una de las 2 grandes ferias, tal como la de Guadalajara y Las Vegas. Así que puedes conectar con estas grandes autoras que escucharon el día de hoy y también puedes expandir tu obra. Así que puedes también asistir a nuestro Congreso Internacional que también será en Guadalajara. Así que si esta es tu oportunidad, no estás sola, no estás solo, tu historia importa y tú mereces ser leída. También si no has escrito tu libro, acércate a nosotros. Cualquier duda que tengas, comenta en este chat que con gusto vamos a aclarar cualquier duda. Así que este es tu momento, es tu escenario, así que escríbelo con nosotras. Y muchísimas gracias a cada una y nos vemos el siguiente domingo con otra interesante mesa redonda. Feliz domingo. Gracias. Gracias, muchas gracias a todas. Gracias, gracias.